Claro, aquí tienes la traducción al español adaptada para que un hispanohablante la entienda bien, manteniendo la longitud y sin los tiempos. Solía pensar que mi vida estaba casi perfecta. Tenía una carrera estable, una esposa amorosa y un futuro que parecía seguro. Sofía y yo éramos la pareja que todos envidiaban. Siempre sonriendo, siempre riendo, siempre en sintonía. Yo era Alex, el esposo devoto, y ella era mi mundo. La gente solía comentar lo afortunados que éramos por habernos encontrado. Yo les creía, con todo mi corazón. Sofía tenía una personalidad magnética, podía iluminar una habitación con su sonrisa, y su ingenio rápido la convertía en el centro de atención en cualquier reunión. Me encantaba eso de ella. Traía una energía a mi vida que ni siquiera sabía que me faltaba. Teníamos amigos en común, metas compartidas y planes interminables para el futuro. Pensaba que nada podría rompernos. Por eso, cuando Sofía sugirió que nos uniéramos a sus compañeros de trabajo para salir una noche al bar, no dudé. Estaba emocionada de presentarme a sus nuevos amigos del trabajo y yo estaba ansioso por apoyarla. Me vestí con mi camisa habitual y unos vaqueros, listo para cumplir el papel de esposo comprensivo. Se suponía que iba a ser una noche divertida y relajada, una oportunidad para desconectar. El bar estaba animado, lleno de gente riendo y charlando mientras tomaban algo. Sofía saludó a su grupo, y nos unimos a ellos en una mesa al fondo. Me presentó a todos, pero un nombre llamó mi atención: Brandon. Era su nuevo colega, y algo en él me puso nervioso de inmediato. Tenía ese encanto de alguien demasiado confiado. Su sonrisa era demasiado pulida, su risa demasiado fuerte. Pero lo dejé pasar. Después de todo, Sofía era mi esposa y confiaba en ella completamente. A medida que avanzaba la noche, no pude evitar notar lo mucho que Brandon dirigía su atención hacia Sofía. Se inclinaba cuando ella hablaba, reía demasiado con sus bromas, y parecía buscar cualquier excusa para conversar con ella. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Sofía solo era amable, y Brandon probablemente era igual con todos. Entonces vino el brindis. Fue idea de Sofía. Se puso de pie, levantando su copa con una sonrisa juguetona. Por Alex, dijo con la voz ligera y burlona, el esposo más predecible y seguro que una chica podría pedir. El grupo se rió, aunque fue más una risa incómoda que genuina. Se me cayó el estómago. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba, y las risas se sintieron como sal en la herida. Antes de que pudiera procesar lo que dijo, Sofía continuó, esta vez dirigiéndose a Brandon. Y por Brandon, por siempre mantener las cosas interesantes con su espíritu aventurero. La habitación se quedó en silencio un momento. Las risas se apagaron. Sentí una oleada de humillación, pero forcé una sonrisa tensa, sin querer armar un escándalo. Brandon levantó su copa con una sonrisa arrogante, claramente disfrutando la atención. Sofía se sentó a mi lado, sin darse cuenta de la incomodidad que había causado. Guardé silencio el resto de la noche, con la mente acelerada. ¿Estaba exagerando? ¿Era solo una broma inocente? Quería creerlo. Quería pensar que Sofía nunca me haría daño a propósito, pero algo en ese brindis no me cuadraba. No era solo por las palabras, era la forma en que las dijo, cómo brillaban sus ojos al elogiar a Brandon. Cuando salimos del bar, luchaba por controlar mis emociones. Caminando hacia el coche, finalmente rompí el silencio. ¿Qué fue ese brindis?, pregunté. Sofía me miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Me llamaste predecible y seguro, dije, con la voz traicionando el dolor que sentía. Y luego elogiaste a Brandon por ser aventurero. Me pareció una falta de respeto. Ella suspiró, apartándose el cabello. Alex, fue una broma. Sabes que no quise decir nada. Pero no se sintió como una broma, respondí. No para mí. Se detuvo y se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. Lo siento si sonó así. No quise lastimarte. Te amo, Alex. Eso lo sabes. Quise creerla. Quise dejarlo pasar y seguir adelante. Pero la incomodidad quedó mientras subíamos al coche y manejábamos a casa. No pude evitar notar lo distraída que estaba. Sus ojos pegados al móvil. Cuando pregunté a quién escribía,
Lo desestimó con un rápido, solo cosas del trabajo. Esa noche, acostado junto a ella, no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado. El brindis, la sonrisa arrogante de Brandon, la indiferencia de Sofía, todo parecía piezas de un rompecabezas que no quería armar. Me dije que estaba pensando demasiado, que mi confianza en Sofía era inquebrantable, pero en el fondo una pequeña voz susurraba que las cosas no eran tan perfectas como parecían. El viaje de regreso fue incómodamente silencioso. Sofía miraba por la ventana, con el teléfono en el regazo. Traté de concentrarme en la carretera, pero mi mente no paraba. El brindis seguía repitiéndose en mi cabeza. Las palabras predecible y seguro resonaban una y otra vez. No podía olvidar la expresión de Brandon cuando ella lo llamó aventurero. Esa sonrisa arrogante que dan ganas de borrar con un buen puñetazo. Rompí el silencio. ¿Qué pasa con Brandon esta noche? Sofía giró ligeramente la cabeza, con expresión neutral. ¿Qué quieres decir? Apreté el volante. Parecían muy cercanos. Él estaba donde tú estabas, riendo todas tus bromas, compartiendo chistes que nunca había oído. Ella suspiró, rodando los ojos como siempre que piensa que soy irracional. Alex, vamos. Es solo un compañero de trabajo. Pasamos mucho tiempo juntos en la oficina. Eso es todo. Quise dejarlo pasar. Quise creerla. Pero algo en su forma de decirlo sonaba a desprecio, como si estuviera ignorando mis preocupaciones en lugar de enfrentarlas. No parece solo trabajo, Sofía. Y ese brindis, parecía que nos estabas comparando. Ella rió, aunque parecía forzado. Ay, Alex, fue una broma. Estás pensando demasiado. ¿Lo estoy? Pregunté, echándole una mirada breve antes de volver a mirar al camino, porque no se sintió como broma. Se sintió como una falta de respeto. Su sonrisa se desvaneció y cruzó los brazos, recostándose en el asiento. No quise decir nada. Solo intentaba aliviar el ambiente. Si te molestó, lo siento, pero creo que estás haciendo un problema más grande de lo que es. No respondí. ¿Para qué? No iba a ver mi punto de vista y yo no estaba de humor para discutir. El resto del viaje solo se oyó el motor y el zumbido ocasional del teléfono de ella, que cada vez que sonaba lo levantaba rápido, escribía algo y lo dejaba en su regazo. Me dije que era por trabajo, que estaría terminando algo importante, pero mi intuición decía otra cosa. Al llegar a casa, Sofía fue directo al dormitorio, diciendo que estaba agotada. Yo me quedé en la sala, cambiando canales sin mirar nada en realidad. Mis pensamientos eran demasiado ruidosos, ahogando las voces sin sentido de las comedias nocturnas. Odiaba lo inseguro que me sentía. Esto no era yo. Siempre confié en Sofía sin dudar su lealtad ni amor. Pero esa noche algo cambió. La forma en que Brandon estaba cerca de ella, lo cómoda que parecía con su atención. Sentí que estaba viendo algo que no debía. Claro, aquí tienes la traducción al español sin cortes ni saltos de línea, manteniendo la tensión y la extensión del texto. Decidí darle el beneficio de la duda. Tal vez estaba exagerando. Quizás el brindis realmente fue solo una broma mal ejecutada, y Brandon era solo otro compañero de trabajo molesto. Me dije a mí mismo que lo dejara pasar, que confiara en ella como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y el sonido de Sofía tarareando en la cocina. Estaba alegre, como si nada hubiera pasado la noche anterior. La observé desde la puerta, preguntándome cómo podía actuar tan normal cuando sentía que el suelo bajo mis pies empezaba a agrietarse. «Buenos días», dijo con entusiasmo al verme. «Hice tus huevos revueltos con tocino favoritos». Forcé una sonrisa y me senté a la mesa. «Gracias». Ella se sentó frente a mí, tomando sorbos de su café. «Entonces, ¿qué planes tienes para hoy? ¿Quieres ir al mercado de agricultores? ¿Quizás comprar algo para la cena?» La miré, tratando de reconciliar esta versión de ella, la esposa cariñosa y atenta, con la mujer que se había burlado de mí llamándome predecible mientras alababa a otro hombre frente a todos nuestros amigos. «Claro», dije finalmente. «Suena bien». Su teléfono vibró sobre la encimera
y ella lo tomó rápidamente, mirando la pantalla antes de ponerlo boca abajo. Sentí que el estómago se me apretaba de nuevo. ¿Quién es? Pregunté casualmente. Solo cosas del trabajo, respondió, sin mirarme a los ojos. Asentí, obligándome a dejarlo pasar. Pero la inquietud permanecía, una sensación persistente que no podía ignorar. Esa tarde fuimos al mercado de agricultores como habíamos planeado. Sofía estaba como siempre, alegre, conversando con los vendedores y escogiendo productos frescos. Intenté igualar su energía, pero mis pensamientos seguían volviendo a Brandon. Odiaba cuánto espacio ocupaba en mi cabeza. No debería importarle, ni a ella ni a nosotros. Más tarde, esa noche, mientras Sofía se acurrucaba en el sofá con un libro, me sorprendí observándola, buscando señales que antes me había perdido. Ella levantó la vista y me sonrió, y por un momento casi creí que todo estaba bien. Pero entonces su teléfono vibró de nuevo, y ella lo tomó tan rápido, tan instintivamente, que sentí que el pecho se me apretaba. Quise preguntarle otra vez para sacarle respuestas, pero tenía miedo de lo que podría descubrir. En cambio, guardé silencio, esperando estar equivocado, rezando para que mi confianza en ella no estuviera mal puesta. Pero en el fondo ya conocía la verdad. Algo no estaba bien. Y tarde o temprano descubriría qué era. Esa noche no pude dormir. Miré al techo. El suave zumbido del aire acondicionado era el único sonido en la habitación. Sofía dormía profundamente a mi lado, con la respiración tranquila y pausada. La envidiaba por poder dormirse tan fácilmente, mientras mi mente corría con preguntas que no tenía el valor de formular. Su teléfono estaba sobre la mesita de noche. Parecía gritar en la oscuridad. No había vibrado en un rato, pero no podía dejar de pensar en lo rápido que lo había tomado antes. La forma en que desechó mis preguntas sobre con quién hablaba, lo fácil que ignoraba mis preocupaciones. Todo parecía demasiado conveniente. Me dije que no miraría, que invadir su privacidad era una línea que no quería cruzar. Pero la inquietud en mi pecho era implacable, un peso pesado que me oprimía. Necesitaba respuestas. Esperé hasta que su respiración se hizo profunda, señal de que estaba en sueño profundo. Lentamente, con cuidado, alcancé su teléfono y lo tomé. Mis manos temblaban al desbloquearlo, usando el código que había memorizado hace mucho. Se sentía mal, pero mi desesperación superaba mi culpa. Lo primero que vi fue la cadena de mensajes de Brandon. El estómago se me hundió al leer su conversación. Al principio, los textos parecían inocentes. Preguntas de trabajo, bromas sobre nuestro jefe exigente. Pero a medida que seguía leyendo, el tono cambió. Los mensajes se volvieron más personales, más íntimos. Anoche fue muy divertido. Me encanta lo fácil que es hablar contigo. No puedo dejar de pensar en ese momento que compartimos en el pasillo. Eres increíble. Él no sospecha nada. Organicemos otra salida pronto. Las palabras se borraron entre lágrimas que inundaron mis ojos. Mis manos temblaban mientras seguía deslizando. Mi corazón se rompía con cada mensaje nuevo. Había docenas de ellos, de semanas atrás. No podía creer lo que veía. La mujer en quien confiaba más que en nadie había estado compartiendo momentos, secretos con otro. Y luego vi las fotos. Un selfie de Brandon y Sofía, sus caras muy juntas, sonrisas inconfundiblemente íntimas. Otra en el bar esa misma noche, la mano de ella descansando suavemente sobre el brazo de él, mientras reían de algo que yo no conocía. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El brindis que hizo, la forma en que elogió a Brandon frente a todos. Todo tenía sentido ahora. No fue solo una broma. Fue una declaración, un reconocimiento público de algo que pensó que nunca notaría. Dejé el teléfono, con las manos entumecidas, mi mundo se derrumbaba y no sabía cómo detenerlo. La mujer que amaba, la mujer con la que había construido mi vida, me estaba traicionando de la forma más personal posible. No podía respirar. Salí del dormitorio con cuidado de no despertarla y me senté en el sofá de la sala. La oscuridad de la habitación igualaba el vacío que sentía por dentro. Reviví cada momento de la noche en mi mente, buscando pistas que había pasado por alto. La forma en que ella se reía de sus bromas,
cómo él la rodeaba, cómo ella ignoró mis preocupaciones. Todo había estado justo frente a mí y lo había ignorado. Me sentí estúpido. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? ¿Cómo pude confiar tan completamente cuando claramente estaba ocultando algo? Las horas pasaron mientras permanecía sentado, con la mente llena de rabia, tristeza e incredulidad. Quise despertarla para enfrentarla en ese mismo instante, pero no confiaba en mí mismo para mantener la calma. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto y pensar qué hacer después. Cuando el sol empezó a salir, todavía no había dormido. Miré los primeros rayos de luz filtrarse por las cortinas, sintiéndome un extraño en mi propia casa. La vida que pensé que había construido era una mentira, y no sabía cómo seguir adelante. Poco después, Sofía salió del dormitorio bostezando mientras entraba en la cocina. No me vio sentado en el sofá al principio, su atención estaba en preparar el café. La observé en silencio, preguntándome cómo podía actuar tan normal cuando mi mundo entero se había derrumbado. «Buenos días», dijo alegre cuando finalmente me vio. «¿Dormiste en el sofá?» Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. «Sí, no pude dormir», frunció el ceño, con preocupación en el rostro. «¿Estás bien?» «No», dije con voz plana. «No lo estoy». Su sonrisa se desvaneció y dejó la taza de café. «¿Qué pasa?» La miré entonces, con los ojos llenos de dolor y traición. «Tú dime, Sofía». Su expresión cambió, la confusión dio paso a la inquietud. «¿De qué hablas?» Me levanté, con las manos temblando. «Brandon, lo increíble que eres, tu conexión, tus planes para el próximo encuentro. ¿Acaso? Por supuesto, aquí tienes la traducción al español adaptada para que un hablante de España la entienda, manteniendo la tensión y extensión. ¿Te suena todo esto?» Su rostro se puso pálido, y por un momento no dijo nada. El silencio fue ensordecedor, confirmando todo lo que ya sabía. «Alex», empezó con la voz temblorosa. «Puedo explicarlo, pero no quería escucharla, al menos no todavía». Me di la vuelta y salí por la puerta principal, necesitando espacio para respirar, pensar y averiguar qué hacer a continuación. Al salir al fresco aire de la mañana, una cosa estaba clara. Mi vida perfecta se había esfumado y no tenía ni idea de cómo volver a juntar los pedazos. Cuando regresé a casa más tarde esa mañana, me sentía vacío. La caminata por el barrio no había servido para despejar mi mente ni calmar la tormenta en mi pecho. No dejaba de repasar los mensajes, las fotos, su tono despectivo cada vez que intentaba hablar de Brandon. Cuando abrí la puerta de casa, estaba al límite, con la rabia hirviendo justo bajo la superficie. Sofía estaba sentada en el sofá, las manos apretadas en su regazo. Me miró en cuanto entré, con el rostro pálido y los ojos rojos. Seguramente había estado llorando. Normalmente, verla así me habría hecho correr a su lado, pero ahora solo sentí un frío desapego. «Alex», dijo suavemente con la voz temblorosa, «tenemos que hablar». Me quedé en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Claro que sí», respondí. «Tienes razón». Ella se estremeció con mi tono, pero no me importó. Dejé las llaves en la encimera y me acerqué a ponerme delante de ella. «Adelante», dije. «Explícalo». Sofía tragó saliva, con lágrimas en los ojos. «No es lo que piensas». Solté una risa amarga, negando con la cabeza. «No me insultes la inteligencia, Sofía. Vi los mensajes, vi las fotos. Tú y Brandon habéis estado a escondidas y quieres que crea que no es lo que parece». Sus lágrimas se derramaron y se cubrió la cara con las manos. «No quería que pasara esto», sollozó. «No lo planeé, simplemente ocurrió». Apreté la mandíbula. «¿Eso es todo lo que tienes? Simplemente pasó. ¿Crees que eso lo hace mejor?» Me miró, la cara marcada por las lágrimas. «No entiendes». Me sentía tan desconectada, como si solo estuviéramos pasando por los movimientos. Brandon me hizo sentir viva de nuevo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Retrocedí, mirándola con incredulidad. «¿Así que no fui suficiente para ti? ¿Tuviste que buscar emoción en otro lado?»
No es así, sollozó. Te quiero, Alex. Te quiero de verdad. Pero sentía que estábamos atrapados en una rutina. Brandon me hizo sentir que importaba, que era alguien. Negué con la cabeza, apretando los puños. Tú importabas para mí, Sofía. Te amaba, confiaba en ti, y lo tiraste todo por la borda por una aventura barata con un tipo al que no le importas nada. Ella se estremeció de nuevo, las lágrimas fluyendo libremente. Lo siento, susurró. Sé que la he liado, que te he hecho daño, pero podemos arreglarlo. Por favor, Alex, no lo tires todo por la borda. Solté una risa amarga, paseando por la habitación. ¿No lo tires todo por la borda? Eso es rico viniendo de ti. Tú destruiste nuestro matrimonio desde el momento en que dejaste entrar a Brandon en tu vida. Se levantó, intentando acercarse a mí, pero retrocedí. Su tacto, antes fuente de consuelo, ahora era como veneno. Por favor, rogó con la voz rota, déjame arreglarlo. Dejaré mi trabajo, cortaré todo con Brandon, haré lo que haga falta. Me giré para mirarla, con el rostro frío. ¿Y cómo quieres que crea eso? ¿Cómo quieres que confíe en ti después de esto? Sofía sollozó más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. Te lo demostraré, dijo entre sollozos. Haré lo que sea. Pero sus promesas sonaban vacías. Su desesperación llegaba demasiado tarde y era demasiado poca. Había pasado años construyendo una vida con ella, solo para descubrir que estaba basada en mentiras. La idea de quedarme, de intentar reconstruir después de lo que había hecho, parecía imposible. Necesito que te vayas, dije finalmente, con voz calmada pero firme. Sofía levantó la cabeza, los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? No, Alex, por favor, no hagas esto. No puedo mirarte ahora, dije con tono inflexible. Necesito espacio para pensar, para procesar, y no puedo hacerlo con tú aquí. ¿Dónde se supone que debo ir? Preguntó, con la voz temblando. No me importa, respondí, más duro de lo que pretendía. Llama a un amigo, reserva un hotel, ve a casa de tus padres, pero no aquí. Abrió la boca para discutir, pero la cerró de nuevo. Sus hombros cayeron derrotados. Sin decir más, se dirigió al dormitorio. Escuché cómo abría y cerraba cajones, el suave ruido de la ropa siendo metida en una bolsa. Cuando salió unos minutos después, me miró una última vez, con los ojos llenos de tristeza. Te quiero, Alex, susurró. No respondí. No podía. Solo la vi salir por la puerta. El sonido del cierre resonó en el silencio vacío de la casa. Cuando se fue, me hundí en el sofá, con la cabeza entre las manos. El peso de todo me golpeó de golpe. La traición, las mentiras, la confianza destrozada. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Por primera vez en años, me sentí realmente solo. El silencio en la casa era insoportable tras la partida de Sofía. Cada crujido del suelo, cada zumbido del frigorífico se amplificaba en su ausencia. Me quedé allí horas, mirando la puerta por la que se había ido, medio esperando que volviera y me dijera que todo era un horrible malentendido. Pero no lo hizo, y en el fondo sabía que no lo haría. Al menos, no todavía. A la mañana siguiente, desperté en el sofá, con la espalda dolorida y la cabeza martilleando por el sueño inquieto. Los recuerdos del día anterior me golpearon como un puñetazo. Estaba solo en la casa que habíamos construido juntos, y la mujer con la que pensé en envejecer me había traicionado. Era surrealista, como estar atrapado en la pesadilla de otra persona. Llamé a Dylan, mi mejor amigo desde la universidad. Era la única persona en la que confiaba para contarle todo sin miedo al juicio. Cuando contestó, su voz sonaba adormilada. Alex, apenas son las 9. ¿Qué pasa? Necesito hablar, dije, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos por mantenerme sereno. Esto está muy mal, tío. Muy mal. Dylan no dudó ni un segundo. Voy para allá. Llegó media hora después. Con el café en mano y la preocupación marcada en su rostro, Dylan entró y, nada más verme, lanzó un silbido bajo. Pareces un desastre,
Gracias, murmuré, desplomándome en el sillón. Dylan se sentó en el sofá, apoyando los codos en las rodillas. ¿Qué pasó? Le conté todo. El brindis de Sofía, la presencia de Brandon en el bar, los mensajes, la confrontación. Cuando terminé, mi voz estaba ronca y Dylan parecía listo para romper la pared a puñetazos. Ese hijo de... empezó él. Lo interrumpí. No es solo él, dije con la rabia burbujeando. Ella lo permitió, Dylan. Lo dejó entrar en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Asintió con la mandíbula apretada. Tienes razón. Lo ha hecho fatal, pero no puedes dejar que ella siga controlando tu vida, Alex. Ahora tienes que centrarte en ti. Más fácil decirlo que hacerlo, murmuré, mirando al suelo. Mira, dijo Dylan acercándose. Estás dolido y tienes todo el derecho a estarlo, pero no dejes que te manipule con culpas o promesas. Ya te ha mostrado quién es. Créelo. Sus palabras me golpearon duro, pero eran justo lo que necesitaba oír. Los días siguientes me sumergí en el trabajo, esperando que la distracción mantuviera el dolor a raya. Funcionó un tiempo, pero cada vez que llegaba a casa, la soledad me invadía de nuevo. Mientras tanto, Sofía no facilitaba el seguir adelante. Me enviaba mensajes una y otra vez, alternando entre disculpas y justificaciones. Un momento suplicaba perdón, prometiendo cortar todo con Brandon. Al siguiente, me culpaba por ser emocionalmente inaccesible y empujarla hacia sus brazos. Era agotador, y cada mensaje era otra puñalada más. Dejé de responder tras unos pocos textos. No quedaba nada que decir. Dejé claro que necesitaba espacio, pero ella no parecía entenderlo. O tal vez simplemente no le importaba. De cualquier forma, no iba a dejar que me hiciera sentir culpable para seguir en un matrimonio que ya se había hundido. Una noche, tras un día especialmente largo en el trabajo, llegué a casa y encontré una carta manuscrita en el felpudo. Era de Sofía. Alex, sé que estás herido y sé quién te causó ese dolor. Pero por favor, no destruyas todo lo que hemos construido juntos. Cometí un error horrible y egoísta, pero te amo y quiero arreglarlo. Haré lo que sea necesario. Por favor, dame una oportunidad más. Con amor, Sofía. Arrugué la carta en la mano, la rabia ardiendo en el pecho. ¿Cómo se atrevía a pedirme otra oportunidad después de todo lo que había hecho? ¿Pensaba que unas palabras en un papel borrarían la traición, las mentiras y el desprecio? Tiré la carta a la basura y cogí una cerveza del frigorífico, desplomándome en el sofá. Mientras bebía, me di cuenta de que esto ya no era solo sobre Sofía. Era sobre mí, sobre recuperar mi vida, mi dignidad y mi felicidad. Al día siguiente, llamé a mi abogado. Quiero divorciarme, dije, la voz firme a pesar del dolor en el pecho. El abogado no dudó. Lo resolveremos. Vamos a programar una reunión para revisar los detalles. Al colgar, una extraña sensación de alivio me recorrió. No era felicidad, no todavía, pero era el primer paso para seguir adelante. Sofía no tomó bien la noticia. Cuando se lo dije por teléfono, rompió a llorar, suplicándome que reconsiderara. Por favor, Alex, sollozó. No hagas esto. Puedo cambiar, prometió. Pero yo ya había tomado mi decisión. Lo siento, Sofía, dije, con voz firme pero sin dureza. Ya no puedo más. Sus sollozos se hicieron más intensos, y por un momento casi vacilé. Pero entonces recordé los mensajes, las fotos, las mentiras. Recordé cómo miraba a Brandon, cómo ignoraba mis preocupaciones y cómo se burlaba de mí delante de nuestros amigos. Colgué, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. El matrimonio que una vez amé había terminado, pero por primera vez en semanas sentí que finalmente tomaba el control de mi vida. Y era una sensación que no estaba dispuesto a perder. Los primeros días después de presentar la demanda de divorcio fueron como entrar en un vacío. Todo lo familiar parecía lejano, cada rutina carecía de sentido. La casa estaba demasiado silenciosa sin Sofía, pero incluso su ausencia pesaba como una traición. Me sentía a la deriva. Mi vida, tal como la conocía, se desmoronaba y no sabía cómo reconstruirla.
Decidí que no podía hacerlo solo. Dylan siempre había estado ahí para mí, y cuando lo llamé de nuevo, no dudó. «Encuéntrame en el gimnasio», dijo. «Tienes que descargar la rabia en algo». No había pisado un gimnasio en años, pero acepté. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Cuando llegué, Dylan me presentó a Maya, una entrenadora personal con una energía contagiosa y una actitud sin tonterías. Era fuerte, segura de sí misma, y tenía esa determinación que yo desesperadamente necesitaba. «Pareces alguien que ha pasado por el infierno», dijo sin rodeos, evaluándome. «Pero no te preocupes, convertiremos esa rabia en algo productivo». Su confianza era justo lo que necesitaba. Durante las semanas siguientes canalicé todas mis emociones, la ira, la frustración, la tristeza, en la actividad física. Maya me exigía más de lo que pensaba posible, y cada sesión me dejaba exhausto físicamente, pero más ligero mentalmente. Era el primer paso para recuperar mi sentido de identidad. Mientras tanto, Sofía no facilitaba nada. Una semana después de presentar la demanda, publicó un largo mensaje emotivo en redes sociales. Asumió toda la responsabilidad del affair, llamándose a sí misma egoísta y miope. Pidió perdón públicamente, declaró su arrepentimiento y suplicó perdón. La publicación se volvió viral entre nuestros amigos comunes. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes de apoyo, indignación y simpatía. Algunos estaban firmemente de mi lado, otros me urgían a reconsiderar, diciendo que todos cometemos errores. La mayoría los ignoré. Esta era mi vida, mi dolor, y la opinión de nadie más importaba. Lo que más dolió no fue su disculpa pública, sino que pero no parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. No estaba arrepentida de haberme traicionado, estaba arrepentida por las consecuencias. La diferencia era abismal, y solo fortaleció mi decisión de seguir adelante. A través de amigos en común, supe más sobre Brandon. Al parecer, mi situación no era única. Brandon tenía fama de involucrarse con mujeres casadas, usando su encanto y confianza para colarse en sus vidas. Se alimentaba de la atención, el poder y del caos que dejaba a su paso. Escuchar eso no me alivió, pero me dio claridad. Sofía no fue la primera y tampoco sería la última. Pero ella había tomado sus decisiones y debía vivir con ellas. Yo no podía dejar que su error, ni su manipulación, me definieran a mí. Me sumergí más en mi nueva rutina. El trabajo se convirtió en un refugio, un lugar donde podía concentrarme en resolver problemas en lugar de quedarme atrapado en los míos. Las sesiones de terapia eran un espacio seguro para liberar mis emociones, para procesar la traición sin juicio, y cada noche iba al gimnasio, esforzándome más bajo la atenta mirada de Maya. «Tu técnica está mejorando», me dijo una tarde mientras luchaba con una serie de peso muerto. «Eres más fuerte de lo que crees, Alex». Sus palabras se quedaron conmigo. No me sentía fuerte, me sentía roto, pero quizás la fuerza no era sentirte invencible, sino presentarte, incluso cuando todo duele. Con el tiempo empecé a notar cambios. Mi cuerpo se volvió más delgado, mi postura más erguida. El hombre que veía en el espejo parecía alguien con control, capaz de enfrentar lo que viniera. Por primera vez en semanas sentí un destello de esperanza. Una noche, después de una sesión especialmente dura, Maya me dio una botella de agua y se sentó junto a mí en el banco del gimnasio. «Lo estás haciendo increíble», dijo con una sonrisa. «¿Y ahora qué?». Me encogí de hombros, sin saber bien qué responder. «Seguir adelante, supongo». «Bueno», dijo, recostándose. «Lo que sea que estés haciendo funciona. No pares ahora». Su ánimo significaba más de lo que dejaba ver. Maya no era solo una entrenadora. Se había convertido en una amiga, alguien que creía en mí cuando yo apenas podía creer en mí mismo. No sabía a dónde nos llevaría esa conexión, pero por ahora bastaba con tener a alguien de mi lado. La presencia de Sofía en mi vida siguió desvaneciéndose. Los mensajes eran menos frecuentes, los ruegos por perdón más silenciosos. Supe por rumores que Brandon ya había pasado a otra persona, dejando a Sofía humillada y sola. Parte de mí sintió algo de lástima por ella,
pero esa sensación quedó eclipsada por el alivio de no estar ya atado a su caos. Los trámites del divorcio fueron sencillos, gracias a la abrumadora evidencia de infidelidad y a la pericia de mi abogado. Cuando firmé los papeles, sentí una mezcla extraña de emociones: alivio, tristeza y una sensación innegable de libertad. El peso de mi matrimonio fallido se había levantado y podía empezar a mirar hacia adelante. Al salir del juzgado ese día, Dylan me esperaba afuera. «¿Qué se siente?», me preguntó, dándome una palmada en el hombro. «Como un nuevo comienzo», respondí, respirando hondo. «Es hora de descubrir quién soy sin ella». «Lo tienes», me dijo Dylan con una sonrisa. «Y si no, aquí estamos Maya y yo, para darte un buen empujón hasta que lo consigas». Por primera vez en mucho tiempo, reí. No fue una risa vacía o forzada como las que había aprendido a hacer durante meses. Fue real, genuina, y se sintió muy bien. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no le tenía miedo. Estaba listo para reconstruir, paso a paso, de mi vida. Y ahora él se ha ido, y yo estoy solo, y no puedo dejar de pensar en todo lo que tiré por la borda. Su confesión debería haberme dejado satisfecho, pero no fue así. En cambio, sonó vacía, como si intentara absolverse de su culpa descargándola sobre mí. «Agradezco la disculpa», dije con cuidado, «pero no cambia nada. Lo hecho está, Sofía». Yo he seguido adelante. Ella se estremeció con mis palabras, como si la hubieran herido físicamente. ¿De verdad no hay ninguna oportunidad para nosotros? ¿No podemos al menos intentar reconstruir lo que teníamos? Negué con la cabeza, con voz firme pero sin dureza. «No, Sofía, lo que tuvimos se acabó. Lo destruiste en el momento en que lo llevaste a tu vida. Llevo meses intentando recoger los pedazos de mí mismo y no voy a volver atrás». Sus lágrimas se intensificaron y por un momento sentí una punzada de culpa. Pero luego recordé los mensajes, las mentiras, la forma en que me hizo sentir pequeño e insignificante. No podía dejarla entrar de nuevo. No ahora, no nunca. «Creo que deberías irte», dije en voz baja. Me miró largo rato, como esperando que cambiara de opinión. Pero cuando no lo hice, asintió, secándose los ojos con un pañuelo. «Lo siento», susurró por última vez antes de darse la vuelta y marcharse. Cerré la puerta y me apoyé en ella, exhalando profundamente. El encuentro despertó emociones que creía enterradas, pero también me trajo una sensación de cierre. Su disculpa, aunque tardía, no cambiaba el pasado. No deshacía el daño, pero sí dejaba claro algo. Había tomado la decisión correcta al dejarla atrás. En las semanas siguientes me sumergí en mi nueva rutina. Maya y yo nos acercamos más. Nuestra amistad evolucionó hacia algo más profundo. Ella fue paciente, nunca me presionó para avanzar más rápido de lo que estaba listo. Pero su presencia se convirtió en una fuente constante de consuelo y alegría. Me recordó que podía ser amado por quien soy, no por lo que puedo ofrecer. Una noche, mientras veíamos una película en su sofá, me miró con una suave sonrisa. «¿Sabes?», dijo, «ya no eres el mismo chico que entró al gimnasio hace unos meses». «¿Cómo así?», pregunté, genuinamente curioso. «Eres más fuerte», dijo, mirando mis ojos. «No solo físicamente, eres más confiado, más centrado, como si finalmente hubieras reconocido tu valor». Sus palabras me tocaron profundamente y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente estaba sanando. La traición de Sofía me había roto, pero no me definió. Estaba reclamando mi vida, paso a paso. La vida empezó a sentirse más ligera. La carga que había llevado durante meses fue reemplazada lentamente por algo nuevo: esperanza. No fue un cambio repentino, sino una realización gradual de que ya no estaba definido por la traición de Sofía. Los pedazos de mí que creía perdidos estaban volviendo a juntarse, y por primera vez en mucho tiempo podía imaginar un futuro en el que realmente fuera feliz. Maya se había convertido en una parte importante de ese futuro. Lo que empezó como conversaciones casuales después de entrenar se volvió algo más significativo.
Ella era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Sincera, con los pies en la tierra, y ferozmente independiente. No había falsas apariencias con ella, ni juegos. Me veía tal como era y me aceptaba completamente. Una noche, sentados en su porche tomando té, le dije: «Has sido un salvavidas, ¿sabes?». Ella levantó una ceja con una pequeña sonrisa. «¿Un salvavidas? Eso es mucha presión». «Lo digo en serio», respondí. «Cuando todo se desmoronó, me ayudaste a encontrar mi equilibrio otra vez. No sé dónde estaría sin ti». Su sonrisa se suavizó y apretó mi mano. «Me das demasiado crédito, Alex. Tú hiciste el trabajo duro, yo solo te di un pequeño empujón. Pero fue más que un empujón. Maya me mostró que la vida no termina con un corazón roto. Todavía hay momentos de alegría, conexiones por hacer y sueños por perseguir. Me hizo creer en el amor de nuevo, no como algo frágil y condicional, sino como algo fuerte y duradero. Mientras tanto, la vida de Sofía se desmoronaba. La noticia de su aventura había dejado su reputación hecha pedazos, y la abrupta salida de Brandon solo añadió más humillación. Por medio de amigos en común, supe que luchaba por encontrar trabajo estable y se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Parte de mí sintió lástima por ella. Había hecho su cama, pero no debía ser fácil acostarse en ella. Un día, recibí un correo inesperado de ella. Fue breve y directo. «Alex, solo quería agradecerte por los años que compartimos y disculparme de nuevo por cómo terminé las cosas. No merecías lo que te hice, y llevaré esa culpa conmigo para siempre. Espero que hayas encontrado la felicidad porque te la mereces». Miré la pantalla largo rato, debatiendo si responder. Al final, no lo hice. Sus palabras fueron un reconocimiento de sus errores, pero no cambiaban el pasado. Yo ya había encontrado mi cierre y no necesitaba nada más de ella. Con el divorcio finalizado y Sofía fuera de escena, estaba libre para enfocarme en la vida que quería construir. Maya y yo pasamos más tiempo juntos, nuestra conexión profundizándose cada día. Ella no era solo una compañera, era una amiga, una confidente y alguien que me impulsaba a ser la mejor versión de mí mismo. Una noche, sentados bajo las estrellas en su jardín, me volví hacia ella y dije: «Creo que estoy listo». «¿Para qué?», preguntó curiosa. «Para empezar de nuevo», respondí. «Contigo». Su sonrisa fue radiante, sus ojos brillaban a la luz de la luna. Esperaba que dijeras eso. Los meses que siguieron fueron un torbellino de crecimiento y nuevos comienzos. Me entregué al trabajo, encontrando una pasión renovada en mis proyectos. Maya siguió desafiándome e inspirándome. Su apoyo inquebrantable me ayudó a ver la mejor versión de mí mismo. Juntos comenzamos a construir una vida auténtica y plena. El nombre de Sofía surgía cada vez menos en las conversaciones, su presencia desvaneciéndose en el fondo de mis recuerdos. Había sido una parte importante de mi vida, pero ese capítulo ya había terminado. Ya no sentía ira ni resentimiento al pensar en ella, solo una tranquila aceptación de que estábamos mejor separados. Una noche, Maya y yo organizamos una pequeña cena en su casa. Mientras la veía reír con nuestros amigos, su sonrisa iluminando la habitación, sentí una inmensa gratitud. Había pasado por el infierno, pero había salido más fuerte, y en el proceso, había encontrado a alguien que me recordaba el tipo de amor que merezco. Después de que todos se fueron, Maya y yo nos sentamos juntos en el sofá, la quietud de la noche envolviéndonos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, sus dedos entrelazados con los míos. ¿Alguna vez piensas en qué sigue?, preguntó suavemente. Todo el tiempo, respondí, volteándome para mirarla. Y cada vez es a ti, sonrió ella, sus ojos brillando con emoción. Yo también. Ese momento se sintió como un punto de inflexión, una confirmación de que finalmente había dejado atrás, no solo a Sofía, sino también el dolor y la inseguridad que su traición me había causado. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. El camino no había sido fácil, pero había valido la pena, y mientras estaba allí con Maya, el futuro se veía más brillante que en años.
Meses después de haber seguido adelante, la vida finalmente parecía asentarse en algo hermoso. Maya y yo prosperábamos juntos, construyendo algo que se sentía genuino y puro. Pero la vida tiene una manera curiosa de lanzarte sorpresas cuando menos las esperas. Una de esas sorpresas llegó cuando me topé con Sofía. Fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, de esas reuniones donde todo tu pasado y presente parecen chocar en una sola habitación. No tenía planes de ir, pero Maya me animó a asistir, diciendo que podría ser bueno reconectar con viejos amigos. Ella tenía un evento de trabajo esa noche y no podía acompañarme, así que fui solo. La fiesta era en un bar de moda en la azotea, en el centro, el tipo de lugar que Sofía y yo solíamos frecuentar. Tan pronto entré, sentí una ola de nostalgia mezclada con incomodidad. No había visto a Sofía desde aquella noche en mi puerta, y no estaba seguro de cómo reaccionaría al verla aquí. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, la vi al otro lado de la sala. Estaba cerca de la barra, hablando con alguien que no reconocí. Se veía diferente, cansada, desgastada, como si el último año le hubiera pasado factura. Su postura impecable parecía encorvada, y el brillo confiado que solía tener se había apagado. Por un momento pensé en salir sin que me viera, pero sus ojos se encontraron con los míos. Se congeló en medio de la conversación, su rostro una mezcla de sorpresa y lo que solo puedo describir como culpa. Asentí cortésmente, reconociéndola sin invitar a más interacción, y me dirigí hacia otro grupo de amigos. Pero Sofía no era de las que dejan las cosas así. Minutos después se acercó, con una copa en la mano. Alex, dijo suavemente, casi dudando. Me giré para mirarla, manteniendo el rostro neutral. Sofía, vaciló, como buscando las palabras correctas. No esperaba verte aquí. Yo tampoco, respondí simple, con tono calmado pero distante. Hubo un silencio incómodo antes de que hablara de nuevo. Te ves bien, dijo, recorriéndome con la mirada brevemente. Feliz. Lo estoy, dije. La vida ha sido buena. Asintió, mirando su copa. Me alegra escucharlo. Te lo mereces. No sabía qué decir. Una parte de mí quería irme, para evitar abrir heridas, pero otra parte sabía que era un momento de cierre que no esperaba tener. ¿Y tú? Pregunté más por cortesía que por verdadera curiosidad. ¿Cómo estás? Soltó una risa hueca, negando con la cabeza. No tan bien como tú, obviamente. Ha sido difícil. No respondí de inmediato, dejando sus palabras flotando en el aire. No estaba allí para consolarla, ni para revivir el pasado, pero tampoco para ser cruel. Espero que estés encontrando tu camino, dije finalmente. Ella me miró, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Alex, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que realmente lo siento. Por todo. Fui egoísta y te lastimé de formas que nunca podré reparar. Llevaré ese arrepentimiento conmigo por el resto de mi vida. Sus palabras fueron sinceras y por un breve instante sentí compasión por ella, pero el perdón no era para absolverla, sino para dejar ir la ira que una vez me consumió, y eso ya lo había hecho. Agradezco la disculpa, dije con voz firme. Pero he seguido adelante, Sofía, y creo que ya es hora de que tú también lo hagas, asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Estoy intentándolo, susurró. Le di un pequeño asentimiento y me excusé para volver al grupo con el que había estado conversando. Mientras me alejaba, sentí una paz abrumadora. El encuentro no fue tan doloroso como temía. Si acaso, reafirmó lo lejos que había llegado. Más tarde esa noche, llamé a Maya mientras conducía a casa. Contestó en el segundo timbrazo. Hola, ¿qué tal la fiesta? Preguntó. Interesante, dije, con una pequeña sonrisa. Me encontré con Sofía. Hubo una pausa al otro lado. ¿Y cómo te fue? Mejor de lo que esperaba, admití. Se disculpó de nuevo. Pareció sincera, pero no cambia nada. Solo me alegra que eso ya haya quedado atrás. La voz de Maya se suavizó. Estoy orgullosa de ti, Alex.
Enfrentar ese tipo de cierre no es fácil. Es más fácil cuando tengo a alguien como tú a quien volver, le dije, el corazón lleno de gratitud. Cuando llegué a casa, Maya me esperaba en el sofá, su laptop sobre las piernas. Me miró al entrar. Su sonrisa me hizo sentir en paz al instante. Me senté a su lado y la abracé. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Preguntó, apoyando la cabeza en mi hombro. Por ser justo lo que necesitaba, respondí. Por recordarme lo que el amor debería sentirse. Ella sonrió y me dio un beso en la mejilla. Siempre te lo has merecido, Alex. Solo me alegra que lo hayas encontrado. Mientras avanzaba la noche, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. La traición de Sofía fue devastadora, pero también fue el catalizador del cambio. Me obligó a enfrentar mis inseguridades, reconstruir mi confianza y finalmente descubrir un amor que se sentía genuino y completo. No me arrepentía del pasado. Me había moldeado en la persona que soy hoy, pero ya no miraba atrás. El futuro esperaba, y por primera vez en mucho tiempo me sentía listo para abrazarlo. El sol de la mañana entraba por las ventanas de mi nuevo hogar, un lugar que se sentía como algo más que una casa. Se sentía mío. Cada detalle, desde las suaves paredes grises hasta los muebles cuidadosamente elegidos, reflejaba a la persona que me había convertido. Era muy distinto a la vida que compartí con Sofía, y eso era exactamente lo que quería. Era un nuevo comienzo, un espacio lleno de paz y promesas. Ese día era especial. Había invitado a un pequeño grupo de amigos y familia para celebrar no solo la casa, sino también el camino que me había llevado hasta allí. Mientras ponía la mesa, colocando platos y vasos, pensé en lo diferente que era este momento de las noches que antes temía. Sin brindis incómodos, sin silencios tensos, solo risas genuinas y calidez. Maya estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba una tabla de embutidos. Me miró y captó que la estaba observando, con una sonrisa juguetona en los labios. ¿Qué? Preguntó, levantando una ceja. Nada, dije, caminando hacia ella para abrazarla, pensando en lo afortunado que soy. Ella inclinó la cabeza, con la sonrisa creciendo. Tú tampoco eres nada mal, Alex. Maya había sido mi ancla durante todo este tiempo, y cada día me recordaba lo mucho mejor que había sido mi vida con ella. No era solo alguien que me entendía, era alguien que me inspiraba a ser mejor. Cuando llegaron los invitados, la casa se llenó de risas y conversación. Dylan fue el primero en llegar, contando sus bromas de siempre y entregándome una botella de vino. «Mírate, señor anfitrión», bromeó. «Todo un hombre hecho y derecho, asentado». Rodé los ojos y chocamos las copas. «Solo tienes envidia porque ahora tengo mejor gusto para el vino». La noche transcurrió sin problemas. Los amigos se mezclaban, compartían historias, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz. No había rencores persistentes, ni sombras del pasado que me acecharan, solo risas, miradas sinceras y la calidez de quienes habían estado allí incluso cuando todo parecía derrumbarse. Estaba rodeado de personas que se preocupaban por mí, que me habían apoyado en los momentos más oscuros y que celebraban conmigo este nuevo capítulo. No era una celebración ostentosa, pero cada sonrisa y cada palabra compartida tenían un peso emocional inmenso. Era la prueba viviente de que uno puede caer, romperse y aún así levantarse con más fuerza. Mientras avanzaba la noche, salí al patio para tener un momento de tranquilidad. La brisa fresca traía los sonidos de risas desde dentro y me permití respirar profundamente, como si por fin pudiera llenar los pulmones con aire limpio, sin el peso del pasado. Era un contraste marcado con la última reunión donde todo se había derrumbado. En aquel entonces había sido tomado por sorpresa, humillado y roto emocionalmente frente a personas que creía cercanas. La traición de Sofía aún era una herida abierta en ese momento. Ahora, estaba aquí, sintiéndome completo, orgulloso de lo lejos que había llegado. No por venganza, no por demostrar nada a nadie, sino por mí mismo. Maya se unió a mí unos momentos después, deslizando su mano en la mía. «¿En qué piensas?»,
preguntó con esa voz suave que siempre lograba calmar mis pensamientos. La miré, sonriendo, pensando en cuánto había cambiado todo. Hace un año, no podía imaginar sentirme así de feliz, admití. Ella apretó mi mano. Te lo has ganado, Alex. Cada parte de ello. Me giré para mirarla completamente, con el corazón hinchado de gratitud. Has sido una gran parte de esto, ¿sabes? No creo que estaría aquí sin ti. Su sonrisa se suavizó y apartó un mechón de cabello de mi cara con ternura. Tú habrías encontrado tu camino. Solo te ayudé a recordar quién eres. Mientras estábamos allí, me di cuenta de cuánto tenía que agradecer. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ya no me definía. Se había convertido en un peldaño, una lección que me llevó a este momento, a esta versión más fuerte y consciente de mí mismo. Unos días después de la fiesta, recibí un último mensaje de Sofía. Era un correo electrónico, corto y directo. Alex, solo quería darte las gracias por la vida que compartimos y por ser mejor hombre de lo que merecía. Sé que te lastimé y llevaré eso conmigo, pero me alegra ver que encontraste la felicidad. Te la mereces. Cuídate. Sofía. Miré la pantalla durante un rato, sintiendo una extraña mezcla de cierre y desapego. Sus palabras no despertaron ira ni tristeza en mí. Simplemente se sentían como la última página de un capítulo que ya había terminado. Había pasado demasiado tiempo intentando entender el porqué. Ahora ya no importaba. No respondí. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Al cerrar el correo, Maya me llamó desde la otra habitación, preguntando si quería acompañarla a dar un paseo. Sonreí, cerré la laptop y me dirigí hacia su voz. El futuro esperaba, limpio y lleno de posibilidades, y no iba a desperdiciar ni un segundo. Ese paseo, como tantos momentos con Maya, estuvo lleno de tranquilidad y alegría. Hablamos de todo y de nada, soñando con la vida que estábamos construyendo juntos. No necesitaba gestos grandiosos ni declaraciones dramáticas. Había encontrado paz en la sencillez de una vida vivida con alguien que realmente me veía. Conforme los días se convirtieron en semanas, seguí creciendo, sanando y abrazando al hombre que me había convertido. Las cicatrices de la traición de Sofía siempre estarían ahí, pero ya no me definían. Solo formaban parte de la historia. Una historia de resiliencia, autodescubrimiento y amor. Y por primera vez en años, me sentí listo para pasar la página y escribir una nueva.